Radiestesia. Aquí no sabemos lo que vamos a hablar de péndulo. Bueno, sí, a mí me gustaría hablar de péndulo, pero hay tantas versiones y tantas historias de péndulo que al final sería bueno hablar de lo invisible. Cuando me preguntan muchas veces, ¿el péndulo lo estás moviendo tú? Pues sí, claro que lo muevo yo. Si el péndulo soy yo, es que el péndulo soy yo. Veo en otro lo que hay en mí. Bonita frase para empezar, os enseño. De Mika Winmaska. Vamos a ver los fundamentos de la radiestesia. La radiestesia es el arte de sentir. La radiestesia no como un arte adivinatorio o esotérico, ¿no? Que es lo que se da el péndulo, ¿no? Como le llaman el péndulo, llaman las cartas. Todo tiene una correlación, todo tiene una parte ahí. Pero a mí lo que me gusta del péndulo es que es capaz de percibir aquella parte invisible que no vemos. Y no se trata de magia, se trata de que eso en verdad existe y eso está ahí. Cada vez, gracias a Dios, está más probado científicamente. Y la ciencia va dando nombre y forma a toda esta parte. Todavía queda mucho camino que recorrer. Pero ya estamos sacando o desmitificando esa parte. ¿Por qué me gusta desmitificarla? Porque el péndulo es mucho más que un sí y que un no. Y a través de la radiestesia, que es el principio, sí, y que está ahí también, ¿no? Pero ten en cuenta que una cosa que se conoce desde la antigüedad y que sigue usándose y que sigue ahí es porque algo hay ahí que nos está mostrando, ¿no? Y que verdaderamente es cierto, ¿no? Que está ahí. Se conoce, bueno, desde el antiguo Egipto o de mucho más allá. Ahí dependiendo de qué zona llegan distintos péndulos y distintas formas. Que fíjate que antes no había esa comunicación que tenemos hoy en día tan globalizada, y hoy en día enseguida nos metemos en internet y buscamos, ¿no? Antes el péndulo era también esa guía, ¿no? De internet. Esa guía que nos ayudaba a detectar eso que no vemos. Ahora tenemos móviles y antes teníamos péndulos, cartas, varillas, la meditación, estar solo, tranquilo, lo que ahora buscamos otra vez, la conexión con uno mismo, ¿no? La radiestesia, ¿quién puede practicar radiestesia? En verdad todo el mundo, es una cosa que traemos de fábrica. Lo podemos tener más desarrollado, menos desarrollado, lo podemos desarrollar más o menos, pero es algo que viene incorporado, es una app que traemos, que la podemos descargar, la podemos actualizar. Y ahí está, ¿no? Porque al final es la parte de eso de autoconocerse, de aprender a sentir, de armonizarte con tu entorno, contigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como una especie de campo energético alrededor, que la llamamos aura. Ahora estamos de moda en la aura, los chakras, equilíbramelos, cómo se hace esto. Es una cosa súper antigua y que se ha hecho siempre. Los chakras son vórtices energéticos y hay de momento 7 principales, hay más. 7 principales que relacionan cómo con los sentimientos, cómo nosotros nos movemos, y cómo reaccionamos. Esas vórtices, que son ruedas, se ensanchan o se disminuyen, ¿no? O sea, está bloqueado un chakra si está cerrado y entra poca energía, como que si está muy abierto y le entra mucha energía. Tiene que tener un término medio. ¿Por qué? Porque lo que hace es que es como un coche. Si le entra más gasolina, corre más. Si le entra menos gasolina, corre menos. Entonces, ahí está esa parte.
También hay distintos campos, o sea, esos son los chakras, pero después tenemos los distintos campos, que está el físico, el etérico, el emocional y el mental. Son esos 4 primeros campos que tenemos. Ahí es donde se queda toda la información adherida a nosotros y es donde a partir de eso empezamos a tomar decisiones o desde ahí tomamos decisiones, podemos decir. ¿Qué pasa? Que a veces ese campo energético o electromagnético está más o menos movido, podemos decir, ordenado. Eso nos hace que podamos hacer, ver, pertenecer. A partir de ahí es cuando nosotros podemos tomar decisiones. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Gente con habilidades o con las mismas habilidades o incluso con menos habilidades tienen una evolución distinta. Hay alguien que tiene muchas habilidades y no evoluciona, está como estancado, está ahí parado. Y hay otros que tienen muchas menos habilidades y adelantan más. Entonces, a veces ese resultado nos dice o nos está comparando. Es importante no compararnos, sino ver los resultados que nosotros tenemos y cómo nosotros vamos avanzando con nosotros mismos. Yo sé que esto es un cliché totalmente un cliché. Pero sí me da cuenta desde donde a mí me toca o de donde yo he vivido con las distintas habilidades que tengo, cómo siempre me ha costado todo mucho más. Fíjate cómo se adhiera toda esta parte, que incluso mi físico va con eso, ¿no? Se refleja lo que hay dentro y lo que hay fuera. Esto no viene solamente a que yo no sea capaz de tener o no pueda o me cueste muchísimo tener algunos hábitos, que también. Pero viene de información más antigua, porque yo me doy cuenta que cuando se va moviendo informaciones ancestrales y se van tomando decisiones y sobre todo la parte del nacimiento, porque en la zona del nacimiento, en ese punto concreto es donde como si las vidas pasadas, el árbol genealógico, todo ahí es como un punto de unión donde a partir de ahí hace como un cóctel y a partir de ahí se empieza a trabajar. Entonces es importante estar aquí y ahora desde ese momento. Cuesta a veces y se derrumba uno porque dice, ¿por qué fulanito o por qué aquel con mismo esfuerzo que yo, con menos esfuerzo que yo ha llegado, ha conseguido tal cosa? Bueno, porque tendría menos obstáculos, la casa estaría más limpia. La casa me refiero al cuerpo, al campo energético. Lo que pasa es que es verdad que llega mucho la frustración, esa parte de cómo hacerlo, de cómo... Conmigo llegó la radiestesia, fue en un momento de inflexión bastante fuerte, ¿no? Donde cuando ya no encuentras nada, no encuentras soluciones, todo sale al revés y todo es un caos, en verdad van apareciendo distintas herramientas. Una cosa es que sepas verla, sepas utilizarla, abandonarse. Ahí aprendí la palabra abandono, que me reconcilié con ella. Abandonarse a aquello de verdad que viene para ti, ¿no? A estar pendiente. ¿Por qué? Porque no viene lo que tú quieres. La gran mayoría de las veces no viene lo que tú quieres, viene lo que necesitas. La verdad es que a mí me ha fascinado ese tema del péndulo. Pero lo primero que llegó a mí antes del péndulo fue el Reiki. Y la verdad es que tengo buen recuerdo del Reiki. Y sigo haciéndolo. Muchas veces lo hago prácticamente inconscientemente. Es como una parte de la vida, parte del movimiento. Cuando llega un punto de inflexión en tu vida en que no sabes por qué todo sale mal y por mucho que tú hagas las cosas no te salen bien, ni
de una manera o de otra, empiezan a aparecer las cosas, empiezan a aparecer situaciones, sí se ponen cosas por delante. Tenemos que estar atentos a muchas situaciones. Y normalmente entramos en la queja, en el pobre de mí, mira cómo estoy, hay que ver. Hay muchas situaciones de este tipo. Al final hay gente que de forma autodidacta o no sé, como que ya tiene ese sexto sentido desarrollado, van desbloqueando esas partes y van andando hacia adelante. Y hay quien pasa muchas partes. Mira, hay una cosa que me está llamando la atención ahora mismo. Yo soy una enamorada de YouTube porque me parece una plataforma fantástica en la cual puedes expresar muchas cosas y donde puede llegar a mucha gente. Y te puedes llegar a conocer mucha gente. Y puedes divulgar cosas que tú has vivido o que sabes. No es ni verdad, ni mentira, ni mi verdad absoluta, ni simplemente es para mí es una experiencia de vida. Hay de todo, porque hay de todo. Pero bueno, es una experiencia. La parte que yo me estoy enfocando y que a mí me gusta es la parte del crecimiento personal y de cómo cambia tu vida cuando tú empiezas a cambiar. He pasado por muchas partes, ¿no? Al final, hacer lo que te gusta, aunque no tengas ganas, como yo hoy no tenía ganas de grabar ninguna. Pero aquí estoy, grabando. Aquí estoy grabando. ¿Por qué? Porque esto también me gusta. Y cuando estás haciendo lo que te gusta, el día que estás mal, lo haces también. Y un día que no estoy al 100%, que estoy cansada, que tengo sueño, que las energías se están moviendo mucho. Estamos a 21 de abril del 2026. Hoy, a partir de hoy empieza un nuevo reto y es llegar con mi forma de ver la vida desde la radiestesia y desde las herramientas que yo tengo, las que yo incorporando y las mías innatas, porque si puedo aportar un granito de arena y dar un poquito de luz, pues aquí estoy. Pero bueno, es el primer vídeo de muchos. Me fascina cómo a mí me ha cambiado la vida, cómo a mí me ha ayudado, porque a mí en verdad me ha ayudado mucho YouTube. Me ha ayudado en muchas situaciones, cuando he buscado, he sentido, porque además soy de sentir. No es que me crea todo lo que dicen, pero sí cojo la parte que me resuena y que a mí me hace bien. Y eso me ayuda porque voy saltando de uno a otro y he encontrado gente muy buena que me ha ayudado y que me sigue ayudando. Todo lo que busque está aquí. O sea, tenemos en un clic de una mano esta parte. Y esto tiene que ver mucho también con la radiestesia, por lo menos yo la siento así. ¿Por qué? Porque es una parte invisible. Yo estoy aquí delante de una cámara, en mi habitación, hablando contigo, que me estás escuchando. Espero no aburrirte mucho. Y estamos como, bueno, si estuviéramos tomando un café, como la primera vez que hice un directo de TikTok. Fue interesante el poder entrar. Bueno, que me voy de un lado a otro. Que me voy. Al final, la parte invisible, o esa parte invisible, es la que al final hay que ordenar y recolocar. Cuando hay algo visible es fácil de ordenar y poner.
quizás la parte invisible es más difícil, ¿no? Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque al final se van dando las cosas, lo que tú vas pidiendo que se te dé, si estás atento, llega, la magia sucede, la magia sucede. A mí me ha costado mucho, sobre todo en la parte física, cuando he tenido que moverme, cuando he tenido que irme de los sitios donde estaba, empezar de cero, ¿no? Aguantar por tener miedo al cambio. En muchas situaciones. Y la verdad es que el péndulo ha sido parte importante, ¿no?, en mi vida. Mi primer péndulo fueron las llaves de mi casa, después una cadena con una piedra y una jaula, ¿no? Y preguntaba, sí, no, esto es así, estas cosas, ¿no? Me llamaba mucho la atención, pero empezó a llamarme la atención cuando empecé cuando descubrí el Reiki, y empecé a hacerlo a través de la imposición de manos. Después llegaron a mí los péndulos de forma, no ya los de piedra, sino, por ejemplo, como este, ¿no? Tiene una forma específica, que son los péndulos egipcios. Este es un Nisi, un extraterrestre, ¿vale? Un mes. Es que la parte esta es como más amplia. Son péndulos que no necesitan de una limpieza específica y que ya por la forma que tiene irradia un color específico. Este irradia blanco. Son péndulos que se encontraron o que aparecieron en el antiguo Egipto, ¿no? Hay distintos. Kanna, el Isis, el Osiris, el Ico. Son distintos péndulos que en otro vídeo os hablaré de esos péndulos. Y ya veréis. Entonces me fascinó porque al final pasan cosas, hay momentos y situaciones en que te llama una amiga, como me pasó a mí. Estoy mal, no sabía qué hacer, no tenía coche para ir al pueblo de al lado, no podía atenderla, o sea, no podía estar físicamente con ella. Y bueno, se te ocurren cosas que hacer y empiezas a hacer cosas con el péndulo y con el Reiki. Y te das cuenta de que llega, ¿no? De que llega esa parte y empieza a fascinarte, ¿no? Llega a ella, ¿no? Empieza a decirte, me estoy sintiendo más tranquila o me estoy sintiendo mejor. Y tú dices, madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Al principio te parece como magia y ¿qué estoy haciendo? Esto es cosas de bruja. No. Simplemente nosotros somos energía. Sabemos mover la energía, aunque nos dé miedo y aunque no sepamos, ¿no? En un principio, pero al final hay algo que te guía. Hay algo más grande que te lleva, que te guía y que si tú verdaderamente lo haces desde el amor, ahí no hay problemas, pero ahí donde tenemos que ser cautos en el sentido de que el péndulo eres tú. O sea, el péndulo no hace milagro, el péndulo es una herramienta que te ayuda a poder detectar distintas situaciones incluso en ti, ¿no? Distintas informaciones que llegan en ti y lo que hace es afirmártela, ¿no? Esa parte es importante, pero el péndulo eres tú. Como tú trates, si tú sin darte cuenta y sin quererlo eres una persona manipuladora o que quiere llevar las cosas a tu terreno, con el péndulo vas a hacer lo mismo. Si tú haces daño normalmente, aunque no te des cuenta, ¿vale? Le vas a hacer daño también con el péndulo. No lo hacemos de una forma consciente muchas veces. Hay quien sí, ¿eh? Hay quien sí, pero yo me voy a quedar con esa parte, ¿vale? Me voy a quedar con esa parte de que hay mucho más que no. Lo que pasa es que cuando alguien tiene ese poder en sus manos, se le disloca.
Pero sí es fantástico, ¿no? Es fantástico poder autodescubrirse de esa manera. Poder ver esa parte, sentirla, darte cuenta como pequeñas decisiones que antes no le dabas importancia, adquieren un peso importante en tu vida, en tu forma de sentir, en tu forma de, de- de vivir el día a día y cómo todo empieza a cambiar. O sea, no cambia, o sea, las cosas, lo que hace es que tú te das cuenta cómo, de qué manera está. Y eso es la magia. La magia es autoconocerte, autoconocerte. Bueno, que voy a ver qué hago con este vídeo. Voy a editarlo, voy a prepararlo. Es importante para mí que, que me pongas en los comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado, que te ha llamado la atención. Y voy a seguir hablando de péndulos. Así que si quieres y te gusta este tema de la parte invisible, te invito a que sigas porque esto se va a convertir en un café. Podemos hacerlo diario. Vamos a ver si podemos hacerlo diario. Un café o un té con Mercedes.